Bienvenidos y bienvenidas a este podcast RICID Ciudadano Anticorrupción. Este episodio 1, que se encuentra vinculado con nuestra primera publicación de nuestro newsletter, el 24 del mes no miento, en la plataforma LinkedIn y que hemos hecho de conocimiento en las diversas plataformas sociales y que además nos hacen el favor de replicar, seguir y de apoyar con todo entusiasmo en estas acciones preventivas y correctivas en materia anticorrupción e impunidad. Consultoría Ciudadana Anticorrupción, Roma Legalidad Administrativa les agradece el estarnos escuchando y poderles compartir este episodio 1, la austeridad y optimización del recurso humano en los órganos internos de control, OICES, en la Administración Pública Federal. Iniciamos con nuestra reflexión sobre que en los OICES se han detectado diversas áreas de oportunidad y de eficiencia dentro de su operación, desde las más primarias y operativas hasta aquellas que en razón de su propia operación llegan a afectar y causar verdaderos problemas de carácter sustantivo, impactando absolutamente en el cumplimiento de su razón de ser y sus objetivos estratégicos. Lo anterior, causado por el paso del tiempo de al menos 12 años de gestión y que fue incrementándose en cada uno de los factores en lo individual, hasta generar en su conjunto la mayor dolencia de los OICs hoy día, su estructura real y operativa, lo cual definitivamente merma sus funciones, en virtud de que dicha deficiencia es resultado de los intereses políticos, de conveniencia y corrupción de quienes los encabezaron y o encabezan. Este es el primer paso a dar para formar una base sólida y real que permita sustentar un verdadero cambio y transformación de la eficiencia y de la eficacia. Las deficiencias detectadas, por mencionar algunas, es que el personal adscrito a los OICs carece de perfil académico, de perfil de servicio público y de experiencia en la Administración Pública Federal, e incluso de vida profesional, incluso de vida personal, lo cual es absurdo e inaceptable, toda vez que el OIC debería de tener en sus filas a servidores públicos de élite, que reúnan el perfil completo en las vertientes mencionadas, pues ellos proyectan, sustancian, analizan y operan las auditorías, acciones preventivas, investigaciones y determinación de responsabilidades a servidores públicos de la Federación. Por ello, el actuar del órgano interno de control debería ser superior en responsabilidad y capacidad de análisis. Otra deficiencia detectada es que derivado de que se generaron estructuras funcionales operativas distintas a las autorizadas en su momento por la propia función pública, realizadas incluso a conveniencia o a modo, para cubrir diversidad de temas de interés particular, lo que afectó seriamente la operación integral de todas las áreas que integran el OIC. Es decir, por ejemplo, el área de mejora de la gestión, que aún subsiste en funciones, de manera reglamentaria y de operación, auditoría interna, responsabilidades o quejas, y que incluso no guardan congruencia operativa con sus propias estructuras. Es decir, que el aparato fiscalizador completo se ve afectado en alguna de sus áreas, en razón de que no existe equidad, transparencia y uniformidad en las estructuras de las mismas, y se continúan viendo comunidades autónomas sin considerar la importancia y base fundamental de corregir la estructura desde el punto de vista integral y no individual. Y es que en serio es un gran problema. Si consideramos 4 años, 5 meses aproximadamente de la actual administración, en donde tenemos la buena intención de generar cambios estructurales, pero desvinculados con las dos deficiencias detectadas indicadas con antelación, y sumamos la perspectiva de hacer un corte severo a los asuntos de seguimiento en el cambio de administración que se dio hace unos años, es decir, todo aquello del 30 de noviembre de 2018 hacia atrás, separado de todo aquello del 1 de diciembre de 2018 en adelante, de manera abrupta y tan tajante, se obtiene como consecuencia el gran problema que tiende a incrementarse relativo a la falta de continuidad y seguimiento sustantivo a las grandes deficiencias generadas en el gobierno anterior, y peor aún, que en estos años y meses no se han blindado ni asegurado las acciones del actual gobierno, en lo que corresponde a la competencia de un OIC como ente fiscalizador en una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal. Lo anterior, atendiendo a que en la Administración Pública Federal se tiene una operación basada en una estructura diaria de un gran sistema alimentado por toda una estrategia operada justamente todos los días y enfocada hacia un mismo objetivo, desde su creación más básica, es decir, verdaderamente debe funcionar y obtener resultados tangibles. Derivado de lo anterior,
se observan algunas consecuencias, escogidas al azar, enunciativas por supuesto, y que parten de una lista muchísimo más amplia. Por ejemplo, auditorías no sustantivas y que no detectan hallazgos importantes, poniendo en riesgo el ejercicio de los recursos públicos federales. Auditados que tienen el control sobre la auditoría, por no decir del aparato fiscalizador completo. No se realizan investigaciones de fondo y por ende son deficientes. No se tiene capacidad para atender el seguimiento de los asuntos en proceso y que no están concluidos, y que pudiera ocurrir en el siguiente cambio de administración. Ausencia total en la determinación de responsabilidades y o sin contar con el sustento adecuado y suficiente, legalmente hablando. Así como la falta de continuidad real, genuina, en la labor preventiva del OIC al interior de las instituciones, pues todo se basa en la omisión, complicidad y silencio administrativo. Lo anterior generará en el corto plazo la actualización inminente del riesgo de que los OICs tengan un nulo seguimiento sobre temas en proceso y asimismo no cuenten con herramientas que les permitan verdaderamente contribuir en el combate a la corrupción y la enorme negligencia administrativa, así como la conversión gubernamental en el siguiente cambio de administración, sea quien sea el sucesor correspondiente, lo cual, por cierto, es igual o tan perjudicial como la corrupción misma para el correcto funcionamiento y materialización del buen gobierno del cambio. La propuesta que se realizó en su momento es que, en razón de que las estructuras y recursos del OIC siguen formando parte de la función pública, se considera viable y acertado que se evalúe el total del personal de un OIC en su perfil académico, de valores, de servicio público, de experiencia en la APF e incluso de vida misma, de vida profesional, y en virtud de los resultados que han otorgado en los años de servicio que tienen ejercidos y aportados en la Administración Pública Federal, y que se generen movimientos paralelos entre OICs a fin de aprovechar los perfiles adecuados para el tipo de instituciones asignadas, así como removidos los que no cumplan con los parámetros mínimos y no a contrario censu, como suele sucedernos. Que el personal en su totalidad sea asignado con base en las estructuras aprobadas y autorizadas por la propia función pública, realmente aprobadas, bajo los más estrictos principios rectores, y no se otorgue discrecionalidad a los titulares para su ingreso, así como a los propios servidores públicos que autorizan dichas designaciones. Y se debe generar una verdadera campaña de concientización de la presente transformación de los OICs, iniciando por los propios titulares y hasta el nivel operativo, impartida incluso por servidores públicos que realmente crean en la fiscalización y que sin conflicto de intereses aporten sus experiencias para a su vez formar, concientizar, convencer a otros servidores públicos que integran los OICs y de verdad en serio hacer un cambio en serio. Y nuestra reflexión final de salida es que creemos que hay que iniciar diciendo la verdad, ser honestos, reales, sin temor a la evolución de la conciencia en esta transformación actual, local y mundial. Si te equivocas, el error te hará genuino, aun si estás en ese error de apreciación. Y bueno, después trabajarás en hacer lo correcto, entonces, en esa visión apegada al deber ser, y sujeta al escrutinio de Dios y de los pueblos, lo público en masa, para que el gobierno realmente combata la corrupción y dé resultados. Primero, debe combatir la corrupción en cualquier modalidad en los órganos internos de control, en el origen de la propia fiscalización. Si no, pues ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? De lo contrario, así las cosas, siempre y para siempre. Por eso nos encontramos fuertemente involucrados en una inclaudicable evolución de la conciencia en contra del corrupto sistema y sus operadores. Gracias.